Actualmente, la palabra innovación se usa de una forma desmedida. Personalmente creo que solamente se innova cuando se transforma la manera como una industria opera en su totalidad. Esto es Contraoferta, yo soy Jorge Huguenín y para hablar de estos temas y muchos otros tenemos como invitada hoy a Katria Oviedo. Katria, bienvenida a Contraoferta. Para nuestra audiencia, de forma muy breve, sabes que no me gusta hacer lecturas de currículums, pero bueno, sé que entre otras cosas eres licenciada y maestra en innovación, así que vamos a tener una discusión interesante respecto al propio término de la palabra innovación. Pero además, bueno, has estado metida en el mundo startupero y en el mundo precisamente de la innovación, principalmente digital. ¿Por cuántos años ya, Katria? 11 años. 11 11 años años. trabajando con startups. Y desde que empezaste, ¿has sido startups o empezaste en el mundo más análogo y después en las startups? Empecé en gobierno, así que Bueno, súper más análogo. análogo que eso no se puede. Exacto. Estaba yo en el Instituto Nacional del Emprendedor y yo estaba en la parte de fondos de capital de riesgo. Entonces, toda la parte de financiamiento para proyectos de innovación. Oye, Catri, a ver, para mí hay tres niveles de posible mejora. El primero es la mejora continua, a la que todos los proyectos empresariales y hasta la vida personal, si quieres, estamos obligados. Porque deberíamos revisar casi por obligación de qué manera hacemos mejor lo que hacemos, ¿no? Para poder, pues, por lo menos permanecer. Luego están las mejoras discontinuas. Comprar a un competidor, comprar a un cliente, comprar a un proveedor, eso es una mejora discontinua, porque al final no es lo que hago en el negocio todos los días. Yo vendo lo que vendo, pero hacer una adquisición ya es una transacción y una operación completamente distinta y que además las mejoras discontinuas tienen la característica de que mejoran mucho más rápido el ecosistema del negocio de lo que lo hacen las mejoras continuas. Y luego, como la máxima corona de una potencial mejora, está la innovación. Pero la innovación, en mi definición, solo se da cuando se transforma la manera como una industria opera en su totalidad. Con esto lo que quiero decir es, todo mundo pretende innovar o cree que hacer una mejora discontinua o continua en su negocio es innovar. Yo creo que no. Y si bien puede ser un tema de semántica, a mí me parece, y lo platicaremos más adelante, que sí habría que hacer estas distinciones. No sé qué opinas tú a ese respecto. Yo creo que lo primero es calidad. Donde hay mejora continua, donde hay una eficiencia de procesos y demás, eso tiene que ver más con calidad y con Ujú, eficiencia operativa. ujú. Porque sí en la innovación hay innovación incremental, que pueden ser pequeños cambios que no son disruptivos, y luego la innovación disruptiva. Porque si dejamos la innovación solo a hacer cambios en la industria, donde cambian la manera en la que consumes un contenido virtual como las películas o un contenido de audio como fue Spotify en su momento, Ujú. entonces quedamos muy limitados a poder hacer innovación, porque es muy difícil. Y entonces ya seremos como esos unicornios, ¿no? ¿Cuántos unicornios hay en el mundo? Muy pocos. Entonces yo sí creo que la innovación puede ser incremental o disruptiva, pero siempre y cuando tenga un éxito comercial. Tú pudiste haber hecho cambios, pero si el mercado no adoptó ese cambio, entonces simplemente fue una invención o simplemente fue un trato de mejorar. Pero para que realmente sea innovación es porque hubo una mejora y porque el mercado te lo aceptó y eso en rentabilidad tuvo un efecto positivo. Entonces, aunque estoy de acuerdo que la palabra innovación está bastante prostituida, en eso sí estoy de acuerdo. Fíjate, el tema del sueño de la startup, ¿no? O sea, todo mundo y más ahora, en los últimos, vamos a ver, 10 años más o menos, todo mundo sueña con ser startupero, ¿no? Y pareciera ser que es una especie de santo grial, ¿no? Si yo invento algo, propongo algo que modificaría la manera como una industria, entonces, claro, vienen los ejemplos de es que Airbnb y es que Uber. Fíjate, el Banco Mundial dice que hay 300 millones de empresas en el mundo. No hay un dato exacto porque más hay países en los que ni los propios países saben cuántas hay en ese país. Si el 0.01% de las 300 millones de empresas del mundo hubieran innovado en la última década, tendríamos 30,000 innovaciones. Yo no he visto ni el 1% de esas 30,000 innovaciones en los últimos 10 años. Pero dices una cosa muy importante. Una cosa es tener una idea que puede o no ser buena y otra que esa idea tenga viabilidad. Y por viabilidad lo acabas de definir, que el mercado al que tú quieres atender acepte la forma como ahora lo quieres atender vía tu startup en lugar de cómo ha sido atendido históricamente. Y luego viene otro tema, que sea rentable, porque a lo mejor
el mercado dice, oye, me parece bien tu idea y estaría dispuesto a adoptar la manera como propones que me atiendan ahora. Pero ahora viene el problema del startup de ser rentable, porque el término quemar dinero en las startups, a mí como empresario tradicional, me sigue pareciendo, pues casi yo lo quisiera erradicar del vocabulario, porque el dinero no se debe quemar, se debe invertir y para invertirlo correctamente tienes que buscar la rentabilidad. Platícanos un poquito, Katria, de esta casi ambivalencia de las startups que dicen, no, es que lo mío es innovar y quemar dinero. A mí que nadie me cuestione si algún día voy a ganar dinero o no. Casi se ofenden los startuperos cuando le dicen, oye, pero ¿cuándo vas a ser rentable? No, guácala, eso de ser rentable yo no lo entiendo. A mí denme dinero para quemarlo y para poder seguir proponiendo mi idea. A ver, platícanos un poquito de este mundo raro en el que viven las De este startups. conflicto existencial. A ver, sí creo que son etapas. ¿No? Toda empresa nace con el propósito de generar riqueza, porque si no, entonces no es una empresa. Y sí es cierto que el ecosistema de alguna manera te lleva a estas vanity metrics, ¿no? Usuarios, crecimiento, pero no necesariamente rentabilidad. Y entonces son vanity metrics. Oye, ¿cuántas descargas tienes? ¿Cuántos followers? ¿Cuántos usuarios? Etcétera. ¿Cuánta data? Pero no la parte de la rentabilidad. Es muy complejo y yo desde el punto de vista de emprendedor, querer disrumpir la industria, querer proponer una manera distinta de hacer las cosas siguiendo las reglas, ¿no? Y el seguir las reglas muchas veces te lleva a tener una inversión agresiva para penetrar en el mercado, pero creo que es más bien entender que va a ser por una etapa. O sea, hoy lo entiendo y hoy agradezco a mis inversionistas el que me enfocaran tanto en Katria, hay que ser rentable, hay que ser rentable. Sí fue más difícil innovar, sí fue más difícil proponer y tratar de hacer algo distinto, siempre cuidando los números. Pero al final del día es lo que nos ha mantenido. ¿Y cuántas startups pueden decir que pasaron el valle de la muerte? Pues el 2%, porque el 98% se muere. Ujú. Entonces creo que lo que hay que entender es que es por una etapa y que en una etapa hay que verlo como una inversión de go to market, de penetración, de llegar al market fit, pero que los unit economics desde el inicio debe de haber una estrategia clara en cómo van a ser positivos y que esté claro de si vamos a empezar en negativo, eso va a terminar en algún punto. O sea, el trayecto debe ser claro, pero defendiendo un poco a los startuperos, todo el ecosistema te dice crece, construye este monstruo y la rentabilidad se va a dar. Claramente hemos visto que eso no se está dando, que hay empresas que han levantado mucho capital y hoy están teniendo ese problema para sostenerlo. Hoy con el tema de AI se está cuestionando mucho cómo el AI va a ser rentable, porque sí tiene adopción, pero la parte de rentabilidad está siendo compleja. Entonces, creo que como emprendedor es muy fácil creértela. Es bien fácil creértela que vas a ser famoso y que ya la hiciste, cuando en realidad no estás generando utilidad. Entonces necesitas estos pies en la tierra, pero tampoco irte al extremo donde te vuelves muy conservador, donde te vuelves muy tradicional, porque si no, entonces dejas de hacer algo distinto a lo que ya hay en la industria. Fíjate, me he formado en el mundo análogo. Tengo 35 años haciendo empresas que la mayoría son análogas. De hace muy poco tiempo para acá he invertido en startups y creo que hay lecciones importantísimas de los dos lados. Es decir, que el ecosistema y la manera de entender de los startuperos los negocios tienen mucho que enseñarle a los negocios análogos, pero también creo que al revés. Y voy a dar dos ejemplos de uno y del otro lado. Por ejemplo, este tema, un término muy startupero que es el MVP, el producto mínimo viable, ¿no? Ya existía, obviamente, pero de pronto los startuperos le ponen nombre y dicen, el producto mínimo viable es lo que necesito hacer para probar una teoría. Y lo que tengo que hacer es probar esa teoría rápido y barato para saber si funciona y si no funciona, corregir, que también tienen su término que se llama pivotear, y hacerlo de forma diferente para ver si de manera distinta puedo resolver el problema. Y si no a la segunda, pues a la tercera y a la cuarta y a la quinta, pero todas tienen que ser baratas. Y eso es algo que las empresas análogas muy pocas saben hacer. De hecho, las análogas más bien se van sobre la teoría de decir, no, lo que está probado y no me le muevan, así síganle haciendo. En lugar de adoptar esta manera startupera de decir, oye, hay que estar en constante prueba de distintas maneras de resolver los problemas y hacerlo rápido y barato. Entonces, por un lado eso, pero del lado de las startups, porque ahora que estoy invertido en algunas startups, también me doy cuenta que los startuperos pierden de vista esta lógica elemental de las finanzas, de decir, oye, está bien que tú tengas un runway, que tengas garantizada una cantidad de dinero para existir un año o año y medio, o yo qué sé. Pero lo cierto es que mientras no logres llevar tu startup a una rentabilidad probada, se va a cansar quien quiera que sea que esté poniendo el dinero para que tú lo quemes.
Y esto es lo que yo digo, les provoca un conflicto a muchos startuperos porque dicen es que no, el valor en la startup se genera de una forma completamente distinta a la rentabilidad. Y yo creo que muchas startups en el mundo han tenido que reconocer que o respetan las reglas básicas financieras de una empresa análoga, que es vamos a ganar dinero, o se mueren. Y tenemos muchísimos ejemplos de startups que han crecido en términos de market share, de venta, de tal, pero que no pueden ganar dinero, no son rentables y entonces, claro, así como crecen, desaparecen. ¿Estás de acuerdo en esto de que las startups también han tenido que ajustar su modelo, de decir, ah, caray, tienen cierta razón los análogos por más que me duela reconocerlo? Sí, sí estoy de acuerdo en eso. También creo que depende del tipo de startup. Cuando la startup está enfocada en producto, como Waze, por ejemplo, Waze se tardó años en desarrollar la tecnología sin monetizar, pero fue adquirida y entonces fue un gran éxito para todos. O un producto como Snapchat o el propio WhatsApp y demás, donde la startup está muy enfocada en producto, lo que estás invirtiendo es en la tecnología y no necesariamente en esa rentabilidad inmediata, obvia, porque todavía no es claro cómo vas a monetizar esa tecnología. Sin embargo, esa tecnología puede ser una barrera de entrada y puede ser una ventaja competitiva para alguien más grande. Pero si lo tienes de alguna manera también claro, para quién esta tecnología que estoy desarrollando puede ser interesante que el día de mañana me compre y entonces toda la inversión que hemos hecho en desarrollo de tecnología habrá valido la pena. Pero cuando la startup está enfocada en modelo de negocio, canal de venta, entonces sí, la rentabilidad tiene que ser algo que se vea desde el inicio, pero creo que esa es la diferencia. Y pocas startups, por lo menos en Latinoamérica, yo diría, que están enfocadas en producto. Hay muchas startups porque hay muchos problemas en Latinoamérica que están más enfocados en modelo de negocio, en canal de venta, en corregir ciertas cosas del mercado. Y entonces ahí sí tenemos que tener foco en la rentabilidad. Y tratando un poco con lo de los corporativos, yo creo que la gran ventaja o el mindset que debemos de las startups no olvidar aunque crezcamos es el usuario. Siempre tener de cara al usuario. Que hoy un análogo me diga, no te puedo vender porque las reglas del negocio están escritas así, a mí me parece una tontería como startup. Claro. Y en una startup tienes esa todavía agilidad, flexibilidad de decir, el usuario siempre está por delante. Después veremos cómo hacemos que el negocio sea rentable. Tiene que haber un equilibrio, pero el mindset de tener siempre la propuesta de valor y que esa propuesta de valor no termine prostituyéndose por la rentabilidad. Creo que también hay que tener mucho cuidado. Fíjate, y el ejemplo que ponías de la inteligencia artificial es buenísimo, porque a ver, pues claro, todo mundo adopta poder buscar en la inteligencia artificial cosas que antes no podías buscar y que te dé respuestas mágicas y además bien sustentadas y además, bueno, hasta inventa cosas que no podrías haber inventado, en fin. Pero ciertamente, el beneficio está clarísimo. Y si tú le preguntas a cualquier usuario o potencial usuario de la inteligencia artificial si quisiera que se acabara, pues todo el mundo va a decir que no, que por favor no se la quiten. Pero efectivamente, ¿dónde va a monetizar la inteligencia artificial? ¿Y cuánto más tiempo va a salir ese dinero a fondo perdido para que todos los usuarios nos sigamos beneficiando, pero alguien siga perdiendo dinero de eso? Entonces ahí entran muchas suspicacias, ¿no? Porque Mm. claro, ¿quién pierde dinero gratis o por voluntad? Así tengas, vamos a ver, 2 trillones de dólares que quieras eternamente estar botando dinero para beneficio de la humanidad, pues no, no he conocido a alguien, pues. Y la suspicacia a la que me refiero es la data, ¿no? Que ese es otro gran tema. O sea, por supuesto que voy a obtener un beneficio que no necesariamente voy a ver en mi chequera ahorita, pero si yo tengo data, pues tengo el poder. Y esto de la data tiene mucho que ver con las startups. O sea, muchas veces el valor por el que las pueden vender es por tener una base de datos que no necesariamente estoy monetizando en mi operación del producto que vendo todos los días, pero que esa base de datos puede llegar a valer mucho dinero. En el mundo análogo todavía nos enfrentamos con muchos empresarios, y cuando digo muchos, digo el 80%, si no más, que no tienen idea siquiera cuánto vale su negocio. O sea, si ahorita llegas y le dices al 85% de los empresarios del mundo, oye, estaría interesada en comprarte tu negocio, pues no tienen idea de por dónde empezar a saber cuánto vale o tal. O ya olvídate de saber cuánto vale la data. Pero ¿cómo esto en el ecosistema startupero se ha vuelto una realidad? O sea, ¿qué hay de cierto en que la data realmente tiene un valor absolutamente transaccionable
en el mundo startupero y quiénes son los que han logrado hacer grandes negocios con esto, ¿no? Sí, a ver, una startup sí nace para ser vendida, a diferencia de a lo mejor una empresa tradicional, ¿no? Que es más por generar patrimonio muchas veces. En cambio, como startup esto ya nace desde el día uno con el propósito de que alguien más grande un día te compre. Y esa razón por la cual te puede comprar es por el valor que captas. Y en ese valor está la data. Entonces, yo te voy a decir, suena muy bonito. La realidad es que también en mercados como el nuestro, tener data bien estructurada y de calidad es complejo, porque hay muchos procesos manuales, porque hay muchos procesos análogos, ¿no? A nosotros en Jet nos ha costado muchísimo tener esa información estructurada por lo informal y desarticulada que está la industria. Entonces, en ese speech de digitalicemos, capturemos, a veces perdemos de vista lo terrenal y lo tradicional y lo análogo que pasa en los procesos, como la bancarización. Es un poco como la bancarización. Pero, sin embargo, sí lo tienes en tu prescripto de cómo está desarrollada la experiencia. Porque la startup también nace con el tema de tengo que ser escalable desde el día uno. Y entonces tengo que generar un modelo de negocio, tengo que generar una operación, un ecosistema que esto lo haga rentable. Y el hacerlo rentable involucra sí o sí tecnología. Y entonces involucra digitalización. Y yo creo que ahí de verdad el mejor ejemplo es Waze. O sea, Waze fueron 9 años probando producto, financiado de diferentes maneras hasta que logró el exit, ¿no? Y ya después hay muchísimo contenido sobre cómo fue la adquisición con Google y cómo fue esta ya relación entre ambas compañías. YouTube es otro caso, ¿no? Donde al principio, y vuelvo a lo mismo, son empresas que están enfocadas en producto, donde es yo quiero generar un valor, lo saco, que el mercado pruebe, que juegue, que veamos cómo va evolucionando, para qué lo van utilizando y el propio mercado te va sorprendiendo de qué sí le gusta y qué no le gusta. Y entonces tienes un enfoque y un equipo muy técnico, o sea, cero comercial. Tinder es otro caso, ¿no? O sea, son donde te digo, donde la base y el core es la tecnología y el producto per se. Y entonces puedes captar mucha data porque, bueno, ahora TikTok, ¿no? O sea, Mm. es un maravilloso producto con un excelente UX, muy bien pensado, donde tiene una adopción tan grande, pero es porque el producto es bueno. Cuando el producto es bueno, la adopción se da. Digamos que no tienes que hacer esta gran estrategia de marketing porque el producto es muy bueno, pero el enfoque es producto. Y ya vemos muchas otras startups que el producto no necesariamente es el core business del negocio, sino el modelo de negocio. Oye, Catria, a ver, y hablando de esto, que es también es otro tema que está muy de moda. Nos están espiando, ¿no? O sea, porque claro, data supone a copiar data para luego poder venderla, poder usarla, poder lo que sea. Ahora nuestra relación con la tecnología, hablando de innovación, pues a partir de que Apple empieza a proponer toda esta lógica que ya no es un teléfono, que ya no es una computadora, que ya no es sino que es todo junto. Entonces, estés tú en tu teléfono, estés en tu computadora, estés en tu iPad, estés en donde estés, pues estoy capturando información tuya porque todo lo hago a través de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué tanto debiéramos estar verdaderamente preocupados por esto que propone como espionaje de nuestras vidas, pues, ¿no? Yo creo que son dos temas. Uno, entender que eso nos va a facilitar la vida, porque es real. O sea, cuando ya tienes tan fácil como un Google Maps que te determina cómo llegar en una ruta más simple y más rápida y más eficiente a tu casa, te está simplificando la vida. Mucha de la tecnología que hoy consumimos es para facilitarnos la vida y nos ha hecho a nosotros humanos más flojos, donde la toma de decisión ya es mínima, ya la máquina decide. Y ahora con el AI mucho más, ¿no? La música, todo lo que consumimos ya lo va a decidir y ya lo decide el AI. Entonces, entender y más bien yo diría ya como que fluir y decir, esto me va a hacer la vida más fácil porque hoy ya te la hace y todavía no la va a hacer mucho más fácil. Por el otro lado, sí creo que va a haber temas de ciberseguridad. O sea, sí creo que en el futuro vamos a contratar temas de protección en ciberseguridad para fraudes, para clonación de personalidad. Sí entender que todo ya deja una huella. Todo lo que hagas en el mundo digital ya deja una huella. Por dónde pasaste, qué hiciste, qué no hiciste. Y hay una trazabilidad absoluta. Entonces, si tú no quieres
que alguien sepa dónde estuviste, qué hiciste, cómo hiciste, sí tendrías que vivir en el mundo análogo, lo cual ya es bastante complejo. Entonces, creo que es más bien un tema de entender que la ciberseguridad y como empresas lo deben de fortalecer. Cada vez es más común escuchar les hicieron fraude, Secuestraron el servidor. secuestraron el servidor y demás, y que las empresas tomen en cuenta el tema de la seguridad, que a lo mejor eso lo han subestimado porque no entienden el alcance, ¿no? De que se pueda parar una operación por meses y perder toda la base de datos y no saber a quién cobrarle, ¿no? Por el otro lado, como humanos, entender que lo que hiciste en la prepa, no se quedó en la prepa, se quedó en una red social y va a estar grabado y va a estar digitalizado. Bueno, en la prepa de los millennials, porque en la mía no. No existía esto. Pues. El día de mañana quieres tener un cargo público o demás, pues ojo con lo que digitalizaste, porque todo podrá ser utilizado en tu contra. Y ojo también en que el día de mañana pueda haber fotografías, videos de alguien que no seas tú, pero que parezcas tú por la inteligencia artificial. Entonces, yo le daría un poco más de peso al alcance del AI que al tema de que seamos monitoreados y en un espionaje. Ese espionaje o esa trazabilidad es para facilitarnos la vida. Y dejemos que las empresas utilicen esa información para mejorar la experiencia de usuarios que tenemos con las diferentes marcas, porque así va a ser. Como humanos nos vamos a ver beneficiados. Todo se nos va a facilitar, pero sí entendiendo también que hay temas de ciberseguridad que debemos de prestar atención, y como empresarios más, ¿eh? O sea, sí hay que prestarle atención a ese tema. Sí, pero a ver, fíjate, entonces estaría interesante. Normalmente buscamos en este espacio generar contraofertas, ¿no? Pero fíjate, aquí hay una contraoferta interesante. A ver, hay toda esta idea de que es que me están espiando y entonces borra y quita todo y apágale acá y apágale allá y tal. Entonces la contraoferta sería, a ver, no te azotes. O sea, de cierta manera te sirve que esa data que se está acumulando, esa big data mundial que se está acumulando, pues va a ser utilizada en tu beneficio. A ver, ciertamente para venderte cosas. Bueno, ya sí, seguramente, pero también ya tú decidirás si las quieres comprar o no las quieres comprar, ¿no? Entonces, por un lado, no te azotes. O sea, no, porque además yo le añado otro elemento a lo que estás diciendo. Deja de perder el tiempo, porque además de todas maneras van a terminar sabiendo tu información. O sea, por más que te dediques a apagarle botoncitos a tu celular para que no lo que sea, para que no vean por dónde navegué. Sí, muy bien. De alguna manera, esa megadata va a seguir operando. Así que de todas maneras, para lo que se va a usar esa megadata es para eventualmente venderte cosas. No te vas a escapar de eso, ¿no? Pero la otra parte que me parece que también es cierta, hay que cuidarse de las situaciones presentes. Son diferentes y hay que adaptarse y hay que saber jugar con las reglas presentes. Y esto me lleva a una pregunta, a ver qué opinas tú. ¿El mundo era mejor antes o ahora? Porque de peso a ver, es que hay dos versiones, ¿no? Es que antes todo era mejor y estos aparatos del demonio nos han venido a trastocar la vida y ya no podemos vivir sin ellos y somos unos dependientes y toda esa serie de cosas. Y por otro lado yo digo, pues sí, pero tienes una serie de beneficios inacabables. No, yo creo que el ser humano es nostálgico por ser humano, ¿no? O sea, tienes esa nostalgia a lo que antes comías, incluso los millennials y los centennials, ¿no? Podemos tener nostalgia a la cobijita, la leche, la caricatura, la canción que escuchábamos, y ahí escuchas a todos los millennials cantando una canción de Rebelde en el antro porque les recuerda cuando estaban en la prepa. La nostalgia es normal, pero sí creo que hoy tenemos una manera más fácil de hacer en general todo. Y el que sea más fácil también lo hace más competitivo, porque también es cierto que ahora tienes que tener otras características, otras habilidades para sobresalir en el mercado laboral, por ejemplo. Antes, con estudiar una carrera, pues prácticamente tenías garantizado tu futuro. Ahora, con estudiar una carrera no tienes garantizado absolutamente nada. Entonces, creo que son unas por otras. Tenemos más herramientas, tenemos más cosas que nos facilitan la vida, pero eso hace el mundo más competitivo. Y al hacerlo más competitivo es más agresivo y entonces tenemos que hacernos de más cosas para poder sobresalir en todos los aspectos, financiera, personal y demás, porque es también como en el tema de pareja, ¿no? Oye, antes conocías a un segmento y ahora puedes conocer y entonces compites con más cosas. Entonces, la competencia se da en todos los aspectos. Entonces, yo no creo que que era antes mejor o peor. Digo, a ver, yo soy una viejita encerrada en el cuerpo de una millennial, para que lo veas. Pero creo que es más bien que la nostalgia es parte del ser humano, que hoy tenemos cosas que nos facilitan muchísimo la vida. Yo no me imagino de verdad estando con un mapa así rojí en la carretera. ¿Y te tocó o no te tocó?
Muy ¿No te tocó? poquito, muy Es que a poquito, mí sí ¿no? me tocó. O el cassette cuando lo tenías que regresar y que se rayaba y ya no servía. O sea, todas esas cosas tan ineficientes que Porque querías hoy, repetir la canción, pero entonces tenías que atinarle a dónde empezaba, porque si y no te ahí echabas estabas, el pumba. final del anterior y tal, ¿no? Todas esas cosas tan ineficientes y decir, ¿de Pero verdad así pero lo a ver, ¿ya hacíamos? te diste cuenta que ahora yo les digo chavos, para ver, y ya sé que eso ya está, ya denota mi edad, pero resulta que los chavos están volviendo a los vinilos y al tornamesa. Y es una locura. Y están felices comprando vinilos y tornamesas. Tú dices el ser humano es nostálgico, sí lo creo, pero además también creo que el ser humano tiene esta inteligencia colectiva como especie de decidir qué sí verdaderamente es útil para efectos evolutivos y qué no lo es. Y lo que verdaderamente es útil lo conserva y lo que no lo desecha, aunque de pronto pudiera parecer que todo se adopta y que todo va a formar parte del futuro, pero también creo que el ser humano es suficientemente capaz de discernir lo que le conviene y lo que no le conviene a niveles sociales también. Ahora, por ejemplo, estamos viendo en el mundo toda esta locura de votar por cosas diferentes. Y el mundo está radicalizado hasta un punto y mucho tiene que ver con las juventudes, ¿eh? Con las juventudes haciendo esta protesta de decir, yo quiero romper con lo establecido y no me importa que romper suponga estar peor. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Es que hay una carencia de identidad y eso sí creo, que hay una carencia de, sí, de identidad, de sentido de pertenencia. A ver, somos la primer generación que tenemos el derecho a ser felices. Históricamente todas las demás generaciones tenían muy claro el qué tenían que hacer. No Ujú. era que eligieras, tenías que hacer una función de proveer, de subsistir, de trabajar, etcétera, ¿no? Hoy somos la primera generación que tenemos el derecho a elegir y sí te da parálisis de análisis y sí te da un tema de sentirte perdido en decir, bueno, ¿qué de todo lo que puedo hacer quiero hacer? Y además esa responsabilidad cae en ti, que eres un chavito que dices, no tengo ni idea de qué quiero hacer. Era más fácil a lo mejor que me dijeran qué tenía que hacer. Entonces, te digo, esta variedad y esta oferta de sobredemanda de todo confunde. Y entonces el joven, el adolescente se siente perdido en todo sentido, en qué consumir, en qué elegir, en qué estudiar, y hay un tema de identidad. Y por eso creo es que estamos regresando a decir como ciertos nichos por un tema de pertenencia, por un tema de identidad, que pareciera que regresamos al vinil, pero es por esta falta de identidad y que tantas opciones sin una guía. Y fíjate que es cierto, al final yo se lo decía a mis hijos hace algún tiempo, es que antes era tan fácil. Vamos a ver, estudiabas, trabajabas, te casabas, te reproducías y te morías. O sea, básicamente era muy lineal la vida, pues, ¿no? Ahora resulta que, tú lo dices, ahora hay cientos de opciones, porque además estudiar, lo dijimos también ya, no, pues te garantiza muy poco. Esa es la verdad. Yo hasta creo, es más, estoy convencido que las universidades, que las escuelas en general, que el modelo educativo mundial ya está cambiando. Debería empezar a cambiar mucho más rápido. Porque yo me doy cuenta, por ejemplo, hablando de mi contexto, del contexto empresarial, administrativo, tal. Yo de repente trabajo con muchachos que invirtieron 6 años y algunos echaron la maestría, porque algunos son el equivalente moderno a administración de empresas, llámese comercio internacional, llámese como se llame, y además invirtieron otros 2 o 3 en una maestría en finanzas y no tienen idea, después de todo ese tiempo, lo que es un estado de resultados, un balance y un flujo, que son como básicamente como preguntarte cómo te llamas y que me digas no sé. Yo, por supuesto, creo que tiene que ver con las universidades. Ahora, no, yo no puedo comprar desde hace ya mucho tiempo que se requieran 9 años de tu vida para aprender algo. Eso es absolutamente absurdo. O sea, ahora el mundo debería formarte, y así está pasando ya, para desarrollar oficios, para decir, oye, Mm. hoy quiero dedicarme a ser, pues yo qué sé, empresario. Bueno, listo. Adquiere las competencias básicas que tienes que adquirir para por lo menos empezar, pues las demás las vas a desarrollar haciéndolo. Y creo que en muchos oficios en el mundo está pasando eso, ¿no? Y las universidades están metidas en un problema, porque claro, mientras prevalezca el hecho de que tú me creas que se requieren 5 años para que yo te enseñe algo y me sigas pagando 5 años en lugar del año real que se requiere para aprender el oficio, pues van a prevalecer estas metodologías. Pero también las empresas cometemos errores porque estamos metidos en ese ecosistema. A ver, yo no te contrato si no traes un título. Bueno, pues entonces, claro, seguimos provocando que los chavos vayan a perder su tiempo para obtener un papelito que no les enseña nada, pero que si no, no consiguen un trabajo. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues
¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tengo 10 años dando clases y el modelo está caduco porque además el plan de estudios se actualiza de una manera muy tradicional, muy burocrática y para cuando ya salió el nuevo conocimiento y ya actualizaste el plan de estudios, ya el plan de estudios es caduco, ya es obsoleto. Entonces tiene que haber un tema más de mejora continua, de educación continua, de nuevos términos, de un formato totalmente distinto. Y un poco de lo que decías ahorita con tus hijos, bueno, te lo digo yo como mujer, a ver, tú me conoces, sabes que soy súper feminista, liberal y demás, pero en chistes decimos, oye, pues antes era más fácil, ¿no? ¿En qué momento las mujeres nos complicamos la vida en ahora ser buenas en el trabajo, buenas mamás, buenas tías, ejercicio, estar, o sea, hay de una variable que era ser buena mamá, ahora tenemos que cumplir con 10 funciones adicionales, ser multitask y además ser profesionalmente exitosas y además ser equilibradas y además el yoga y además la psicóloga y además ser ¿no? Eh, por esta sobreexigencia de querer sobresalir. A ver, y es sobresalir, Katria, porque esto me lleva a otro tema que a mí me apasiona, que es el tema igualdad. A ver, yo tengo una tesis. El día que las mujeres consigan, que ojalá no lo consigan nunca, ser iguales a los hombres, ya nos cargó el payaso como especie. Verdaderamente ya nos cargó el payaso. Y yo creo que esta moda que ahora está cediendo un poco, de que las mujeres en ese, tú dices sobresalir, en ese intento, en ese casi obligación de sobresalir, en el fondo había una cosa muy loca, que es decir, es que tenemos que ser igual. No, no, iguales no. Yo lo que digo es, por supuesto, creo en la equidad. Sí, pero la equidad es un cuento completamente distinto a la igualdad. Las mujeres y los hombres no somos iguales. Y qué bueno que no somos iguales. Las mujeres tienen características que no tenemos los hombres y que si a mí me tocara votar, pues creo que, y no es que lo diga yo, a ver cuántas teorías y cuántas tesis hay que sustentan el hecho de que las sociedades se recargan mucho más en las mujeres que en los hombres, pues, en términos sobre todo de subsistencia, de cuidado, de tal. Pero yo sí creo que a veces las mujeres están pasando de la raya en contra de su propio interés en esta manera. Es que tenemos que ser iguales. No, por favor, no hagan eso. No vayan a conseguir eso porque de veras se van a meter el pie durísimo. En la equidad, claro. A mí me parece una estupidez que en el siglo XXI se siga creyendo que una mujer debe ganar menos que un hombre. O sea, a mí me parece, vamos a ver, ya impensable, pero sin embargo sigue sucediendo, ¿eh? Sigue sucediendo, es una realidad presente. Pero a ver, dime tú qué opinas de esta mi tesis de la igualdad contra la equidad. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, nunca vamos a ser iguales y estoy de acuerdo. No seamos, por favor, las mujeres somos mejores. Nunca. Bueno, eso sí ya fue feminista. Eso sí ya fue feminista. Yo tendría que, no sé si apoyarlo o no, pero por lo menos defenderlo, pues, ¿no? Tenemos otras habilidades y nos complementamos. Eso creo que es fundamental y se ha perdido pues esa realidad. Los hombres tienen unas fortalezas, las mujeres otras, y en conjunto como sociedad nos complementamos para tener una mejor sociedad y un núcleo familiar, porque la familia es el núcleo de toda sociedad. Sin embargo, creo que de equidad se habla muy poco y se habla solo de igualdad. Y las mujeres sí hemos confundido eso. Y te lo digo hablando en primera persona. Yo exigiendo derechos de tengo que tener el mismo salario, la misma oportunidad, el mismo derecho a votar, a que se escuche mi voz y demás, pero lo hemos confundido a decir, no me abras la puerta porque entonces, ¿qué crees? Que no puedo, que no. O sea, ahí cae en esto que ya se vuelve a lo mejor exagerado o ridículo. Creo que el tema de igualdad de oportunidades debería de ser sin importar el género, porque estamos hablando también de preferencias sexuales, de origen, etcétera. Como país, como sociedad, debemos de buscar igualdad de oportunidades. Y las mujeres, yo te puedo decir que hemos estado bombardeadas, porque esa es la palabra, bombardeadas por todos lados, a donde vayas, de este tema de buscar una igualdad y de exigir y de querer estar por encima de, porque van a abusar de nosotras. Afortunadamente, sí, yo también creo que no sé si es que nos estamos haciendo más conscientes o estamos cansadas también de decir, oye, ya, O la ¿sabes? obviedad está haciendo su Ya, trabajo, por ¿no? favor, ¿no? Y simplemente entender que es un tema de equidad, que no solo tiene que ver con el género, que nosotras también al ser líderes de equipos y demás tenemos que provocar esta equidad y no caer ahora. A mí cuando voy a un evento de mujeres y solo hay mujeres, digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Deben de estar también aquí los hombres porque somos parte de una sociedad y estamos Claro. cayendo en lo mismo de lo cual fuimos criticados. Y de verdad entender esa complementariedad. Tenemos ciertas fortalezas, ustedes tienen otras y como equipo
como equipo podemos hacer algo fuerte. Pero sí te diría que creo que las mujeres hemos estado muy bombardeadas, donde perdimos parte de esa identidad, de cuál era nuestro rol, qué debíamos de hacer. Y por eso también creo que hay tantos caos a nivel parejas y demás, pero porque hemos estado muy bombardeadas de contenido que no necesariamente fortalece a una sociedad en unión y en equipo. Ahora, fíjate, tú empezaste en gobierno, Catria, y alguna de las batallas que han ganado las mujeres en ese sentido, en este discurso, no sé si de equidad o igualdad de género o como sea, es que los gobiernos ahora, casi en el mundo entero, están obligados a tener una mezcla o una proporcionalidad respecto a mujeres y a hombres. Pero fíjate, y ya hay muchos casos en los que las competencias no tienen nada que ver con el género. Y vamos a suponer que para una misión específica, para un departamento, para una secretaría, para un tal, pues resulta que por azares del destino, porque así es de caprichoso el destino, pues los mejores calificados para esa tarea son 90% mujeres, o 95%, o 95% hombres. Ah, no, ahora resulta que eso ya asusta. No, es que no se puede. Porque resulta que como no vamos a cumplir con la cuota ¿qué estupidez es esa? O sea, entonces, claro, vamos a tener que meter gente menos calificada a hacer el trabajo, pero porque tenemos que cumplir con la cuota ¿qué estupidez es esa? O sea, ¿de veras son batallas que merecía la pena ganar? Mira, sí y no. Sí, cuando ves la estadística y sí cuando ves la diferencia entre hombres y mujeres en ciertas industrias y cuando dices solo así vamos a poder provocar que haya mujeres en ciertas industrias. No, porque yo soy de ir por el talento y no por el género ni por nada. El talento es el que debería de prevalecer. Pero creo que esto viene de la niñez. Y ahí es donde tenemos que trabajar, que una niña entienda que puede ser lo que ella quiera. Ya si lo elige o no lo elige es diferente, pero que a nivel conceptual ella tenga la opción de ser bombero, tenga la opción de ser futbolista en su mente, porque sí a las niñas se les limita a ciertas actividades de manera inconsciente. Porque yo lo hago con mi sobrina. De manera inconsciente las vamos arrinconando a ciertas actividades, a ciertas preferencias, Mm. a ciertos temas. Lo que tenemos que hacer es empezar a abrirles esas opciones y decirle, también puedes jugar con el carrito, también puedes jugar con el balón, también puedes jugar con la cocina a un niño, ¿no? En ambos casos, pero sobre todo a las mujeres, a las niñas, sí están sesgadas. Yo ahora, en mundo automotriz, te sorprendería cuántas mujeres se han acercado a mí a decirme, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces en un mundo tan masculino? Yo estoy acostumbrada a trabajar siempre en una mayoría hombres, pero no me había dado cuenta el impacto que hoy tiene que yo esté en un mundo muy masculino, predominantemente masculino, a esas nuevas generaciones. Ya para mis sobrinas, ya para mi hermana que tiene 15 años es, yo puedo hacer esto. Y entonces generas un nuevo referente para las nuevas generaciones. Sí se puede ser presidente. Ya una niña va a poder soñar con eso porque hay un referente. Claro. Entonces, hacia allá va, porque sí, en temas de poder cumplir con cuota me parece muy tonto, pero sí que esas niñas tengan el referente. Sí se puede ser astronauta, todas esas, porque hoy ves y solo hay hombres y entonces no Ujú. tienes ese referente y al no tener ese referente no es una posibilidad en tu cabeza. Y no, y fíjate, ya para cambiar de tema, Catria, pero es que este tema nos da para todo otro podcast completito, ¿eh? Sí. Yo de repente, hablando otra vez de empresarias, ¿no? He visto muchas empresarias con un discurso que a mí me da mucha flojera y que además de cierta manera las descalifica o se autodescalifican porque cuando les preguntan, oye, ¿cómo has logrado lo que has logrado? Casi responden, pues mira, a pesar de ser mujer, dices, ¿cómo a pesar de ser mujer? O sea, ¿qué tiene que ver que seas mujer? Y no pueden evitar meter esta casi protesta incluida. Yo no sé si es para decir, mira, te voy a contar cómo le hice, pero me tienes que dar doble mérito, porque no solo hice lo que hice, sino que lo hice a pesar de ser mujer. Y dices, oye, ya no entendí nada. O sea, ¿cómo, qué no deberíamos de entrada, empezando por las mujeres, descartar el hecho de que ser mujer es un hándicap? O sea, a ver, vamos a ver, si estamos hablando de igualdad, si han invertido todo el tiempo que han invertido en la igualdad, pues hombre, descuenten el hándicap.
O sea, yo entiendo que llame la atención, yo entiendo que estemos en una etapa de transición a nivel humanidad en donde las mujeres, por supuesto, están cobrando una relevancia que no tenían porque a nadie le vamos a contar la historia. Pero también es cierto que las mujeres tienen ya que poner el ejemplo y decir, oye, ya estuvo bueno eso de estar jugando al hándicap de ser mujer y listo, sí hice lo que hice de la manera que lo hice y se acabó y debo servir de inspiración por lo que hice, igual que si lo hubiera hecho un hombre. Se acabó, no hay más explicaciones. ¿No lo has visto tú esto también? Sí, a ver, es típico, súper típico. Y te digo, y yo que estoy en industria de hombres, es casi siempre la pregunta obligada, ¿no? Y siendo mujer, ¿no? Siendo mujer, pues da igual si soy mujer o soy hombre. Yo, y apenas acabo de dar una charla a mujeres sobre este tema, y le dije, es que no se trata de si soy mujer. A todo emprendedor, algo que yo le recomiendo es trabaja tu fortaleza mental, porque tu fortaleza mental te va a hacer resiliente ante todas las adversidades que conlleva emprender. Y eso, siendo hombre o siendo mujer, te va a permitir ser más seguro, te va a permitir ser más resiliente, con mayor inteligencia emocional, para que ante toda la adversidad puedas enfrentarte mejor a eso. Entonces, el tema de que sea mujer queda de lado. A mí que me ha ayudado a estar donde estoy, trabajar mucho mi fortaleza mental, trabajar mucho mi resiliencia. Y justamente ayer hablaba con alguien, me dice, es que por ser bonita. Y yo, no, 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 espérame, o sea, ¿cómo le vas a quitar mérito a todo el trabajo que he hecho por una cara? Absolutamente no. Yo creo que lo que a mí me ha traído donde estoy es la pasión que tengo por lo que hago, porque Ujú. nadie podría discutir lo apasionada que soy con lo que hago, y esa pasión se traduce en el trabajo, en el esfuerzo y en el enfoque que le dedico día a día a mi trabajo. Entonces, a mí hoy, ya te digo, me parece hasta un insulto que me digan, ¿por qué eres mujer? No, no, no tiene nada que ver. Tiene que ver con un tema de enfoque, de ejecución. Ideas buenas hay muchísimas. Femeninas y masculinas. Muchísimas. Lo que hace la diferencia es la ejecución. Y en la ejecución creo que un factor psicológico que es la resiliencia es vital. Y para eso necesitas trabajar fortaleza mental. Oye, Catri, a ver, y con esto voy haciendo un wrap up. Cada tema cada cajita que hemos abierto nos da para mucha discusión. Pero a ver, es cierto, ¿eh? No, yo lo veo. La fragilidad de pronto de la que hoy son dueños muchos, pues muchos jóvenes. O sea, ¿sabes? Creo que viven a veces en un mundo lleno de ideales y lleno de sueños, lo cual está bien. A ver, los sueños han existido toda la vida. Todo mundo hemos tenido sueños y seguimos teniendo, por lo menos yo sigo teniendo. Pero esta diferencia, la diferencia entre soñar y ejecutar, ¿no? Que muchas veces, claro, y yo que a mí de pronto oigo muchos proyectos de negocio, no solamente de jóvenes, casi siempre de jóvenes, pero yo digo, pero ¿en qué mundo no se da cuenta que lo que está diciendo no tiene ni pies ni cabeza? O sea, no. Y luego, claro, se sienten incomprendidos. Entonces, pues que no me estás entendiendo. No, sí te estoy entendiendo, pero lo que pasa es que lo que estás diciendo no tiene por dónde funcionar. Y darse cuenta los chavos que tienen que tener esta dosis de realidad, adquirir esta dosis de realidad de algún lugar, que yo lo llamo pragmatismo básico. A ver, que te lo da la experiencia, claro. Y que muchas veces los chavos te acusan y dicen, es que tú ya no entiendes las nuevas maneras. No, bueno, pues puede ser que haya muchas cosas que no entiendas, seguramente así es. Pero también es cierto que hay muchas otras que sí entiendo. Y volvemos un poco al principio de la plática. ¿Cómo ganar también para los jóvenes que están empezando? ¿Cómo ganar de la experiencia de otros? Lo que funciona, lo que no funciona y cómo me cuelgo de esa experiencia de terceros que la tienen para potenciar mi proyecto. ¿Cómo sacar esta fragilidad de decir, es que si no es como yo digo, porque es la idea que se me ocurrió, entonces no me entiendes? Yo lo que entiendo por decir, pues dale, porque lo que va a pasar es que 25 madrazos con la pared después, vas a terminar por entender que no volaba. Es esta diferencia y lo veo mucho en las startups. Digo, tú, a ver, pues cuántas veces más que estás metida también dando clases y tal, que seguramente muchos de tus alumnos pues tienen ideas y te las aportan y te las tal, y seguramente también oyes cada cosa que dices, "Madre, pues ¿cómo le digo? Pues no. A ver, creo que tiene que ver con esta generación de ser felices, donde la crianza y todo es, no le digas que no, o sea, ya la palabra no se volvió prohibida y no le digan que no al niño porque entonces crece con el no tatuado. Yo a pesar de que soy millennial, tuve una crianza bastante rígida y dura en mi casa. Creo que ahí el tema es tolerancia a la frustración es mínima en estas nuevas generaciones, pero yo soy muy de, como tú, de la vieja escuela. Sal a la realidad y enfréntate, ¿no? Y ahí mi consejo sería,
toma un referente para lo que sea. O sea, lo hacen los atletas. Los atletas hay un referente, hay una persona que hizo tanto tiempo, este es el récord, ¿qué tengo que hacer? Y entonces tengo que entrenar, tengo que comer de cierta manera, tengo que tener un ritmo y un estilo de vida para poder llegar a ser como ese atleta. Así en todo. ¿Tú quieres Claro. ser el mejor youtuber? ¿Qué hizo el mejor youtuber? Porque hay mucho trabajo detrás. ¿Quieres ser el mejor influencer? Hay trabajo detrás. ¿Quieres ser presidente? ¿Quieres ser lo que sea? Toma un referente y haz una ingeniería inversa. Y en esa ingeniería inversa siempre va a haber trabajo, siempre va a haber dedicación. Las grandes startups llevan más de 20 años. No hay Claro. ninguna que haya nacido antier. Llevan años. Lo que pasa es que perdemos de vista esa línea del tiempo. Y yo te puedo decir que estoy entre los dos mundos, a veces el mundo muy análogo donde digo, no, me puedo llegar a sentir incomprendida, me puedo llegar a sentir frustrada, pero por el otro lado también veo este mundo mágico. En ese mundo mágico hay que aterrizarlo. Hay que aterrizar esa idea, ese sueño, a cómo se va a ejecutar. Y ahí creo que la metodología de tener un referente como role model o como empresa que en alguna parte del mundo lo hizo y le funcionó, es un camino a seguir. A ver qué opinas de este tema, Katria, para cerrar. Hablando de la fragilidad, de la resiliencia, sobre todo de hacerme cargo de mis resultados, sea lo que sea, ¿eh? Sea ejecutivo, sea empresario, sea autoempleado, sea emprendedor, sea lo que sea. Muchos empresarios creen que se les debe aplaudir por haber arriesgado su patrimonio para emprender y para generar empleos y para tal. Yo digo, perdón. O sea, ¿cómo? Si tú no generaste, si tú no pusiste el negocio para multiplicar tu patrimonio, pues entonces no eres empresario, eres un filántropo. Pero luego del lado del ejecutivo les digo, oigan, también dejen de estar llorando, porque vamos a ver, si yo digo no es cierto que le deben aplaudir a ningún empresario por haber puesto la empresa y generar empleos, no, eso no es cierto. Pero también veo del lado de los ejecutivos mucha victimez, en el sentido de decir, oye, ejecutivo, no estás en el mejor lugar que puedes estar, crees que tienes más por aportar, lárgate de aquí y vete a un lugar donde se te reconozca, donde verdaderamente puedas aportar por un lado y cobrar por lo que aportas por otro. Y lo bajo no solo a nivel de los ejecutivos, ¿eh? Porque muchas veces yo hago estos comentarios en mis redes y no sabes cuánta gente contesta. Es que si fuera tan fácil conseguir empleo tal y cual, yo digo, bueno, a ver, no será fácil para ti, pero lo que habría que revisar es por qué no resulta fácil para ti, porque para otros es muy fácil. O sea, lo que tú dices, la ingeniería en reversa. A ver, si yo hago un ejercicio básico y digo, oye, ¿qué tendría yo que garantizar como aportación para mi lugar de trabajo en el puesto que yo esté para ser el mejor de los del mismo nivel? Vas a ver qué fácil se vuelve conseguir trabajo para ti en el nivel que sea. Pero es esa victimez de la que hablamos, en donde es más fácil decir, no, claro, es que si me va mal es responsabilidad de un tercero. Yo siempre he dicho que el mexicano y en general el latinoamericano es este personaje que se ve al espejo y si no le gusta lo que ve, el que está chueco es el espejo. Yo no. Entonces, lo veo mucho a nivel ejecutivo también. Ya olvidémonos del tema emprendedurismo, pero también esa falta vamos, esa falta de capacidad de frustrarse que tienen muchas personas, ya no lo voy a poner solo en los chavos, pues habría que practicarla porque no hay que llevarlo a la frustración, es decir, hombre, pivotear, vamos a volver a poner en términos, pues listo, esta no salió, pues saldrá la que sigue, pero no me voy a tirar al piso y no voy a hacer un drama donde no ayuda de nada el drama, pues, ¿no? Entonces, No, yo soy totalmente de esa filosofía, es el resultado que tienes hoy en tu vida. Si no te gusta, es tuyo, claro, de nadie hazte más. cargo. Hazte cargo. No te gusta dónde trabajas, muévete. No te gusta dónde vives, muévete. Haz que las cosas pasen, porque nadie, nadie va a hacer que las cosas pasen. Y yo en la empresa siempre le digo al equipo, miren, aquí el que trabaja se nota, pero el que no trabaja se nota más. Claro. El que no trabaja se nota más. Así que si ustedes creen que si no trabajan no se nota, sí se nota y se nota mucho. ¿Qué es el valor que estás generando como persona? Porque antes de exigir, tienes que dar. Yo estoy generando cierto valor a la compañía y entonces generando ese valor, estoy segura que el día de mañana podrás ir a negociar un sueldo, un incremento, lo que sea, o poderte mover de trabajo. Y creo que el costo de oportunidad es algo que se nos olvida. Yo también estoy de acuerdo contigo. Cuando veo emprendedores o gente que me dice que tiene un side business mientras está trabajando, está teniendo a lo mejor un side business y es, oye, si ni tú mismo estás dispuesto a arriesgar tu sueldo, a arriesgar tu tal, Tu patrimonio, ¿tú porque eso crees es que lo un que es. inversionista lo va a hacer? Si tú mismo no estás dispuesto a salir de tu zona de confort porque no crees en tu capacidad de hacer que esto crezca, ¿por qué crees que un tercero va a querer invertir en ti? Si tú mismo no lo estás haciendo contigo, deja de ser víctima y decir, cuando el negocio esté listo, el negocio nunca va a estar listo, porque Claro. siempre le estás dedicando el tiempo que te sobra, lo que te sobra. El negocio necesita tu enfoque y necesita lo mejor de ti.
y para eso le tienes que dar el 100%. Entonces, yo también soy muy frontal de decir, no seamos víctimas, ¿qué estás haciendo? Y la verdad, si hoy como, o sea, yo se lo digo a mis alumnos, ustedes vienen para proponerme hacer una cafetería, hacer un restaurante, para eso no hagan una maestría. Claro. Para eso no hagan una maestría. Tenemos una responsabilidad, las personas que tuvimos el privilegio de tener una educación superior y demás, en generar riqueza. Yo creo que ser empresario es un privilegio. No más allá de que nos aplauden y demás, es un privilegio. De verdad, se siente muy bien ser Claro. generador de riqueza e impactar la vida de tus empleados, de tus proveedores, de tus clientes, de tu sociedad. Y es un privilegio que pocos pueden y que pocos entienden la responsabilidad que conlleva. 1 de cada 100 estadísticamente, más o menos. Oye, Katria, ¿qué le dirías para cerrar así un corolario a todos? Porque además en México, y eso me da mucho gusto, es uno de los países en Latinoamérica, pero en el mundo, donde el emprendedurismo es algo a lo que se aspira. Tú te vas, por ejemplo, a España, es increíble el poco porcentaje de la población que aspira a tener una empresa. En México no es el caso. ¿Qué le dirías a todos estos aspirantes a empresarios o emprendedores? ¿Cuál sería la contraoferta? Mira, yo lo que les diría es que sí tomen en cuenta ese costo de oportunidad. ¿Cuánto vales tú hoy en el mercado? Y tu emprendimiento debería de darte mínimo eso o más. Lo otro es un hobby. De verdad deben de sacar cuánto valgo yo en el mercado y exigirle a la empresa que vayan a crear que les pueda pagar eso o más, por un punto. Y en el otro, que se arriesguen. El mexicano para la tragedia está listo. Cuando la mamá, cuando quien sea está enfermo y hay que conseguir el dinero, lo sacan, la Claro. cantidad que sea. Pero cuando se trata de conseguir ese dinero para tu emprendimiento, ahí se pone la cosa difícil. Ahí no hay dinero, ahí no se puede, ahí salen los pretextos. ¿Por qué estamos programados para movernos ante lo negativo, pero no nos programamos para lo positivo? Así como generas dinero para una tragedia, genera dinero para algo positivo, para salir de tu zona de confort y para generar ese primer ingreso. Porque ese primer ingreso sí generalmente sale del emprendedor. Y una vez que eso empieza a generar ciertos resultados, podrás conseguir inversión. Pero lo hacemos para lo negativo, hay que hacerlo para lo positivo. Yo creo que para los mexicanos ese es el mensaje. Dejemos de estar programados para lo negativo y tengamos más ambición, más amor propio para apostar por lo positivo. Qué padre. Yo creo que hay muchas, pero hay 2 grandes cosas que me quedan, Katria, que es, tu realidad es tuya, hazte cargo de la misma y deja de estar viendo a ver de quién es responsabilidad tu realidad si no te gusta. Y la segunda, los emprendedores, es arriésgate. Es decir, aviéntate al ruedo, exige, date el valor que tienes, exige cobrar ese valor en tu emprendimiento o en donde sea. Y bueno, pues nada, dale para adelante y si funciona, funciona y si no funciona, no funciona y te vas de regreso como ejecutivo, lo volverás a intentar después, pero aún como ejecutivo, exige tu valor. Porque eso también es cierto, muy poca gente entiende que yo debo cobrar lo que es equivalente al cargo y a lo que aporto, no lo que buenamente me quiera pagar el buen patrón. Y es otra vez volviendo a esta realidad pues que invento y de la cual no me hago cargo, ¿no? Oye, Katria, pues muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo divertidísimo. La verdad que nos dejas una buena cantidad de reflexiones y de contraofertas. Muchas gracias por estar Gracias a aquí, ti. Katria. Gracias.